Hola, hola, hola a todos que nos miran. Bueno, me llamo Wagner, soy profesor de español y de literatura y traductor. Y bueno, hoy tenemos una invitada que es re copada, re buena onda, la profe de literatura, como dicen los argentinos, que nos va a compartir un poco de sus conocimientos, de su experiencia con la literatura, como lectora, como docente y todo, y que es Mariel Maita. Y así que, bueno, bienvenida Mariel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Gracias, Wagner. Muy bien, muy contenta de estar compartiendo este espacio virtual. Así que te agradezco un montón la invitación y bueno, también la propuesta de compartir estos temas, ¿no? Así que bueno, gracias a todas y todos y todas les que están allí Ah, del otro lado, en sus casas o no sé, no sabemos dónde. bueno, en algún lado nos estarán mirando, ¿no? Pero Sí, sí. sí, sí, es lindo, ¿no? Todos estamos de acuerdo, ¿no? De alguna manera que la literatura y el arte vienen siendo como compañeros en esos Ujú. días de pandemia, en esos días de estar en casa, de estar aislados, ¿no? Así que la literatura nos ayuda, nos permite sobrellevar este momento, ¿no? Así que es algo muy especial, ¿no? Ujú. Sí, qué tarea que le pedimos, ¿no? A la literatura. Y, Como que me pasa esto que a veces hablo sobre la literatura o qué nos genera la literatura o qué nos pasa con la literatura y uh-huh. como que a veces me siento culpable de decir eh, o de plantear que la literatura nos ayuda a, ¿no? Eh, pero sí, es cierto que nos ayuda a, y también hace muchas otras cosas, y creo que eso es lo interesante. Sí, verdad, verdad, ¿no? Y bueno, eh, sos docente, ¿no? Pero Ujú. también obviamente te gusta la literatura, te gusta leer. Y te quisiera preguntar, o sea, ¿cómo llegaste a estudiar literatura o a ser docente? ¿Cómo llegó antes de todo eso la literatura para vos? Y yo creo que la literatura llegó, como se suele plantear también, como un refugio, la literatura como un Sí. refugio y la literatura como una ventana hacia otros mundos a la vez, ¿no? Primero como un refugio y después como una ventana, creo. Eh, siempre había pensado en ser docente, en enseñar, y desde muy pequeña quería ser profesora de literatura, también quería ser abogada, y Buah. eso lo conservo desde otro lado, digamos. Viste que dicen, el otro día hablaba con una amiga colombiana que me dijo, los argentinos están como con el horóscopo y a mil, eh, y yo le digo, bueno, sí, porque yo soy de Libra, iba a hacer este comentario, soy de Libra, entonces ahí está lo justiciera, lo conservo, Ah, pero bueno, esto de ser profe de lengua, creo que también viene de la necesidad de la necesidad de compartir y también de los modelos que tuve de profesoras y de maestras de lengua y de literatura, que creo que son modos de compartir la literatura, ¿no? Además de espacios familiares también que generaron ese vínculo. Pero bueno, serían básicamente esas dos cosas. mira qué bueno. No, no, justo el otro día en Instagram hice como una encuesta para saber Ujú. cómo influjo, o no, si no influjo la escuela en la costumbre de leer, o si la gente lee Ujú. acaso en la escuela o no, ¿no? Pero de mucha gente escucho que la escuela no ayudó, ¿no? Ujú. Y bueno, vos decís que sí, ¿no? Que te ayudó. Y te acordás Sí. como la sensación esa y de como alumna y ahora como docente, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, por ejemplo, desde el jardín de infantes a los 4 o 5 años era, no era habitual, y creo que eso también es interesante, no era algo cotidiano, pero había un espacio que era como muy especial, en el que se ponían almohadones en el piso y se acercaban los Ah, libros,
se intercambiaban, ¿no? Y como esta cuestión de generar un espacio en un lugar suave, acogedor, creo que eso es una manera de motivar, o en esa primera infancia, ¿no? Pensando en mis recuerdos, en mi experiencia, lo particular y lo especial que me parecía un libro tan enorme, que eran estos libros grandes con los ribetes dorados y con ilustraciones Sí. inmensas, que además la seño, como le decimos acá, la maestra, ya está bastante cuestionable el concepto de seño, de señorita y qué sé yo, pero la maestra del jardín no nos dejaba tocar ese libro y obviamente todos queríamos tocarlo y tenerlo y probablemente lo hubiésemos recortado, no sé, hecho un collage, no sé. Pero esa manera de conservarlo como un tesoro y algo que a la vez se compartía, creo que me marcó. Y en la primaria había espacios en esa escuela, que es la escuela número 1, se llama Domingo Faustino Sarmiento, que queda en el centro de la ciudad de Ushuaia, yo soy de Tierra del Fuego. Bueno, ahí había también, estaba pensado, ¿no? Desde lo institucional. Hoy lo miro como profe y había un espacio. En principio la biblioteca tenía también este espacio de almohadones, tenía mesas, tenía sillas, que parece algo súper simple, pero que no está muchas veces en algunas escuelas. Y también tenían una propuesta que era esto de alquilar el libro, que te lo podías llevar. Por ejemplo, yo Buenísimo. donde trabajo hoy no es posible, ¿no? No se pueden llevar los libros. Y esta confianza de vos te lo llevás y lo devolvés y te puedes llevar otro, creo que genera también un vínculo. Y después se premiaba a los que habían, yo no, sin saber, ¿no? Era medio sorpresa, se daban premios a los que leían más o a los que habían alquilado más libros. Qué buena onda. ¿Y eso para todos los alumnos o solo para los más chiquitos, solo No, para para todos por todos? igual, desde los 6 a los 12 años, que es el nivel de la primaria, el acceso era para todos por igual. Obviamente había recomendaciones y la bibliotecaria se tomaba su tiempo para recomendarte qué podías leer de acuerdo a tu edad y demás, pero en general había acceso a todo y yo no discernía mucho, no diferenciaba, ¿no? Como, bueno, iba por donde me llamaba la atención, a veces me quedaba viendo los libros de zoología o de botánica, que me fascina igual la botánica, y bueno, y me quedaba viendo eso y yo me diferenciaba inclusive entre lo literario y lo no literario, ¿no? Eso creo que tiene que ver con una esquematización que viene después. Sí, claro. Sí, tiene un poco que ver con la lectura de Art, ¿no? Roberto Art, que leía lo que tenía como en mano, ¿no? Lo que le Totalmente. llegaba, ¿no? Por una Sí, dificultad de tener acceso, ¿no? sí, totalmente. Y es muy importante eso, ¿no? Porque va a configurarnos como lectores ese Sí, acceso al libro físico, sobre todo. Inclusive, ahora tal vez depende de las posibilidades, quienes tienen acceso a lo digital, yo no sé cómo será esa experiencia, me preguntaba hoy, ¿no? ¿Cómo será esa experiencia de un niño o una niña que accede a lo digital o a la literatura a través de lo digital? ¿Cómo llega a eso? ¿Cómo navega, no? A mí me desquicia. Yo estoy con el celu o se me tilda todo, se me apaga, perdí la página, ya está, ya. Yo no puedo marcar y yo digo, ay, bueno, esas cosas. no, creo que va Soy a una... cambiar, ¿no? Sí, ¿Cómo? yo tengo una beba de 6 meses, que va a cumplir 6 meses, y Sí, mira, el celular ya se da cuenta que usamos celular y tiene curiosidad, ¿no? Me imagino que cada vez más las personas van a naturalizar las pantallas, ¿no? De alguna manera. totalmente. Y capaz que, no sé si viste alguno, pero vi algunos como libros digitales, como que tienen juegos, sonido y cosas que se mueven, que son No, intentos como de crear una literatura específicamente digital, ¿no? Pero no sé, creo que va a tardar, ¿no? Aunque para mí que la experiencia con el libro es inigualable, obviamente,
aunque lo digital tiene lo democrático, ¿no? Que posibilita Sí, el acceso, ¿no? Por ahí, por ejemplo, alguien que está en Brasil que quiere leer un libro que está editado en Argentina, ¿no? Por ahí lo totalmente. digital lo posibilita como acceder a este libro, ¿no? Así que Sí, totalmente. no es lo Mm. ideal, pero tiene eso, ¿no? Sí, Y y bueno, sí, a mí me gusta mucho compartir también el objeto libro y mostrar, no sé, o la tapa, o si tiene algún prólogo específico, o inclusive hasta la calidad de la hoja. Es como, miren esta hoja que es tan, no sé, este gramaje divino, estos márgenes amplios. sí. Creo que eso me gusta compartirlo, no me quedo solamente con el, la obra literaria, que por sí obviamente tiene lo suyo, pero creo que el objeto también es uno. Sí, claro, claro. Y Igual bueno, hay propuestas digitales que incluye también obras interdisciplinarias y demás. sí, obvio, ¿no? Y hoy, ahora como docente, ¿cómo ves la experiencia? Ahora que estás Experiencia del otro digital, lado del mostrador, digamos. La experiencia de de que, enseñar de generar el interés por la lectura. eh, y yo eh, trato de, no subestimo a mis estudiantes, entiendo que todos tienen un gusto, ¿no? Que se puede mostrar, que yo puedo acercar algo que ellos con los que pueden engancharse eh, y no descreo, ¿no? En ese interés. Y creo que eso ellos lo sienten y se sienten respetados, ¿no? Como algo tal vez un poco que suena sencillo o tal vez obvio, pero no subestimar ese interés de ellos por ser adolescentes, por ejemplo, hace que puedan tomar de otra manera la literatura inclusive cuando ellos piensan que no les llama la atención. Y a mí me gusta mucho introducir mis clases con un cuento de José Esbarra, que es un escritor argentino, No, no que se conozco. llama Los pros y los contras de hacer dedo, y que habla de un chico que está en el medio de un basural eh, y que se encuentra con un libro. Y de repente, cuando empieza a leer ese libro, el resto del mundo desaparece. Yo creo que lo comenté en uno de los programas. Porque me parece que eso es lo que genera leer literatura, ¿no? Y me parece que ese cuento que es tan cortito es un buen modo de explicar eso, de compartir esa sensación de cómo hay algo que es mío en una obra literaria de alguien que no vi jamás en mi vida, ¿no? Eh, Inclusive aparece un personaje que es la profesora, la maestra, que quiere saber qué leyó su estudiante y este chico no le quiere decir por qué no quiere que la profesora se entere de qué es lo que él siente o lo que él piensa. Entonces también me parece muy divertido eso porque, no sé, hay algo ahí que de lo vulnerable, ¿no? De cada uno en el gusto literario. Ah, sí, sí, es interesante bastante interesante lo que dices, porque justo ayer sería, ¿no? El cumpleaños de Paulo Freire, que es un educador brasileño, ¿no? Que, no sé, me imagino que lo estudiaste en tu carrera o no. ¿Leíste algo, no? Sí, en la carrera un poco, en donde más lo estudié fue en los espacios de formación de educación popular, eh, Bueno, del todavía. bachillerato para adultos, Mm. del que formé parte algunos años, que es el Bachillerato Popular Darío Santillán. Y bueno, y siempre Freire se trabajó con esa idea, ¿no? De poder trabajar lo colectivo, de poder pensar también que esta frase que me acuerdo hasta estaba en un mural, ¿no? De que nadie sabe todo y que nadie aprende solo, sino que es algo que es recíproco y que se construye entre todos. Entonces, yo aprendí muchísimo de esa experiencia y creo que es la que intento llevar al aula
obviamente que la estructura institucional de la educación tradicional lo hace complejo, pero siempre estoy tratando de apostar a esa idea y creo que es lo más nutritivo, digamos. Sí, sí, claro, ¿no? Sí, sí. Sí, y es interesante pensarlo porque Paulo Freire hablaba de antes de leer el texto, ¿no? Porque él trabajaba con adultos para que pudieran empezar a leer, ¿no? Él habla de una lectura del mundo, ¿no? Que es anterior a la lectura de la palabra del texto y después hay es como una ida y vuelta, ¿no? Después, con lo leído en el texto, se lee el mundo y después del mundo se lee otro texto, ¿no? Como una ida y vuelta de lectura, de esa lectura de la palabra escrita y la lectura del mundo, ¿no? Cómo están como conectadas en una parte de la otra, ¿no? Y me imagino que en tu experiencia con educación popular, ¿no? En el bachillerato lo viste, ¿no? Eso de valorar la vida en lo cotidiano, ¿no? Los elementos que forman parte de la vida de los alumnos, ¿no? Sí, y es muy interesante pensar también en que no sea solamente una literatura funcional a, ¿no? Porque tal vez con matemáticas podemos pensar que si hay un proyecto comunitario, no sé, de un taller de costura, de un taller textil, pensar las matemáticas en función de esa producción, bueno, pero ¿qué pasa con la literatura? Vamos a ver realismo, vamos a ver, no sé, solamente literatura que hable de un protagonista que sea un obrero. Sí, efectivamente se puede hacer, pero es todo, se agota ahí la literatura, y yo creo que la respuesta es no, que obviamente también es valioso y se abarca desde ese lugar, pero creo que lo que tiene que suceder con la literatura también es otra cosa, ¿no? Y es este algo más, este interpelar a ese grupo, en este caso de adultos y de adultas, para que se sientan llamados por ese texto, ¿no? Y que quieran leer más. Y creo que es un desafío y que es súper interesante, ¿no? Y ahí también aparece mucho la escritura. Eh, es maravilloso ver esas producciones escritas eh, que sorprende, a ellos también les sorprende porque no se esperan estar en ese lugar de escritores, ¿no? Ah, Y trabajas con talleres de escritura también, ¿no? sí, sí, O, pero yo decía de adultos en el bachillerato popular, en el bachillerato. porque era de adultos, ¿no? Pero sí, talleres de escritura también, pero es diferente porque ahí hay una intención, quien va al taller ya sabe que está yendo para poder encontrarse con la escritura, pero en un bachillerato para adultos están queriendo terminar el secundario para poder tener otras posibilidades, ¿no? Eh, laborales o para ayudar a estudiar a sus hijos o sus hijas. Este, es distinta la situación y cuando se encuentran en ese lugar de escritores hay una transformación y creo que inclusive a partir de eso la literatura los interpela de otra manera también. Sí, ¿no? Sí, claro. No sé. Y sí, la experiencia con Seguimos Educando, que bueno, una experiencia de enseñar virtualmente, ¿no? De lo digital, y bueno, cómo surgió, cómo apareció, y a ver. Bueno, surgió de una manera sorpresiva, como toda esta situación, ¿no? Inesperada. Eh, un amigo también, un compañero justamente del bachillerato, me comentó que estaban convocando docentes para el proyecto. Y bueno, me presenté en una especie de casting y sí, era muy raro ¿Tenías, porque me tenías que dijeron, dar una bueno, clase prepará un o tema. ¿Cómo? tenías que dar una clase, ¿no? Como que. Sí, me dijeron preparar un tema, ponete frente a la cámara y explícalo. Y yo, no sé, llevé algo súper simple, que era acentuación, algo así, creo, sí, acentuación. Y bueno, estaba la propuesta para televisión y para radio. Y bueno, me Ah, dijeron ok. que
Sí, también el proyecto está en radio, porque bueno, hay muchos pueblos en los que solamente llega Claro. la radio. Entonces, como el proyecto es nacional, tenía que abarcar esos dos medios. Y bueno, así fue como comencé con, en la parte de ciclo básico y de ciclo orientado, y después solamente en la parte de ciclo orientado, que era, digamos, es como para el nivel de los chicos más grandes. Los últimos 3 años sería en secundaria. Y Mira. bueno, la verdad que la experiencia fue increíble. Aprendí muchísimo. Fue muy, también de mucha presión, ¿no? Porque tal vez el tiempo no es el mismo que el del aula, claramente lo que demostró el programa, lo que demuestra el programa es que ese vínculo es irreemplazable y que es imprescindible, ¿no? El vínculo del aula. Eh, entonces muchas veces era como, primero, poquito tiempo para preparar una clase y otra, correr con los contenidos, con las lecturas y qué sé yo, y después inclusive hasta exponer, era como, bueno, pero quiero decir un montón de cosas más, o esto de que ese intercambio que el cual estamos acostumbradas, bueno, acostumbrados los profes, no estaba, ¿viste? Entonces es como, bueno, tenías que hacer el análisis y como masticarlo y ya darlo medio sin que haya ese trabajo de reflexión de parte de los estudiantes, que espero que haya estado en la casa de quienes hayan visto el programa. Bueno, me Pero bueno, imagino yo que no lo sí. pude percibir. Y, Este, mm. y los temas ya estaban planteados o ya te Sí, dieron los los temas temas, o... salvo uno, el resto estaba planteado. Salvo una de las clases, el resto siempre venía como con una grilla, eh, y yo podía hacer o una selección de autores o de obras, y eso se trabajaba en conjunto con una guionista y la productora de esta parte de contenidos, y bueno, después ya se distribuía para el resto de la gente del piso, del productor, al conductor, a Darío, que la verdad Mira. que fue muy agradable trabajar así. Y Sí, bueno, sí. y un aprendizaje, ¿no? Sí, seguro. ¿Y no tuviste como un feedback o algo, una respuesta de la gente, o no sé, Sí, por medio virtual o así de gente que aprendió, que dijo que... sí, sí, algunos alumnos un estudiante de acuerdo en particular que me decía, vi tu clase de tal, me encanta este tema, yo quiero ver más cosas de semiología, o ¿por qué no das este tema? O algunos padres, ¿por qué no tratan estos temas en la clase? O algunos profes diciendo, bueno, nos encantan tus clases. Siempre la verdad que fue muy amorosa la devolución, y eso era creo lo que más me reconfortó, ¿no? Porque Sí, eh, saber que hay ahí, eso que está en el aula, eh, ver lo que está en las redes, de alguna manera también da satisfacción, como decís, bueno, sí, sí, qué bueno. Sí, qué bueno. hay algo Bueno, que se está reflejando. no, es que no, para los que no lo saben, explica qué es, de qué estamos hablando, perdón, estamos hablando de Sí, algo que por ahí la gente no... Seguimos Educando es un proyecto nacional que provino por parte del Estado, del Ministerio de Educación de Nación, para sostener estos meses de pandemia sin clases en las aulas, porque también es cierto que las clases nunca dejaron de sostenerse, eh, y los profes de manera virtual o como podemos, digamos, como se puede, seguimos dando clases, nunca se dejó de dar clases, pero lo que se intentó hacer es generar ese vínculo y que no esté completamente cortado, como parecía en un momento que iba a suceder, ¿no? Entonces, bueno, ese era el objetivo y se hizo con varias materias, y entre ellas estaba lengua y literatura. Sí, sí, están muy buenas las clases, los que quieran mirarlas, siguen, ¿no? En YouTube, Sí, 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 está. Seguimos Educando, ¿no? El canal, ¿no? Sí,
seguimos educando. En el link, yo hice como una playlist de los de lengua y literatura, están en el perfil de Instagram. No sé bien dónde más ponerlo para que quede Ah, sí, así, porque no sé cómo se pone en YouTube, pero sí, está ahí. sí, está bien. Sí, los Eh, que quieran, tu Instagram, por si la gente quiere. sí, es Taolao Storni, es @Taolao Storni. Taolao era el seudónimo de Alfonsina Storni, de la escritora Sí, bueno, está argentina. ahí la literatura, está en tu perfil de Instagram, está ahí, ¿no? Sí, Y sí, que sí, después dio la casualidad que algunas clases fueron sobre Alfonsina Storni, y a mí me sí, gusta mucho verdad. ella. Sí, sí, es Sí. una genia. Yo recién la descubrí, ¿eh? No, no es tan conocida, en Argentina tampoco, ¿no? No se estudia tanto, o no se estudió durante mucho En tiempo, Argentina es ¿no? conocida por muy pocos poemas, su faceta de periodista no es conocida, o hace poquito que se empezó a recuperar un poco más. Eh, pero siempre hay como una mirada muy melancólica, como hay, eh, Ah, claro, como de la poeta romántica, no en el sentido de romanticismo sí, como movimiento literario, sino como claro. La suicida, enamorada. ¿Cómo? la suicida y lo de la canción, Claro, ¿no? También, la como sí, perdón, perdón, pareciera que se suicidó por amor, ¿no? Como es un poco así, como la sí, dibujan, cuando en realidad ella venía con un cáncer galopante. sí, Eh, y bueno, ahora hay una resignificación también de su figura, si bien siempre fue uno de los íconos de la literatura nacional, ¿no? Y de la poesía argentina. Pero sí, creo que ahora hay como otra forma de mirar su obra, a partir de todos los movimientos feministas que se fue forjando en estos años, también entiendo. sí, verdad, no, verdad. Sí, es interesante que, o sea, acá uno que otro alumno con quienes comento, hablo de Alfonsín Storni, porque justo recién este año la empecé a leer y todo, y de hecho, como decís, su poesía habla de varios temas, va más allá del amor o romanticismo, y es interesante cómo se refiere la gente a ya conozco una canción, Alfonsín y el mar, y yo le digo, bueno, es una mujer, una poeta, bueno, importante, ¿no? Es interesante cómo quedó eso fijado, ¿no? Y bueno, ya que estamos en el tema, bueno, hay otras grandes escritoras argentinas, ¿no? En tus clases hablaste de varias, contemporáneas o clásicas o canónicas, ¿no? Y quisiera que nos compartieras un poco de tus lecturas, ¿no? Más allá de docente, tus lecturas de escritoras, ¿no? Argentinas u otras, bueno, que quieras hablar. Uh-huh. Bueno, sí, había hablado de Susana Tenon. Acá justo elegí un poema y armé una selección medio al azar de lo que tenía, porque me pregunté qué podía traer y creo que cuando a mí la literatura me interpela, eh, es muy difícil de explicar, ¿no? Entonces, ¿por qué me sucede eso o qué me atrae de un escritor o de una escritora? Eh, y acá elegí, por ejemplo, un texto de Marosa Di Giorgio, que se llama Rosa Mística, Relatos Eróticos, no sé si se ve. Ah, bueno, se ve Y más la o menos. descubrí hace muy poquito. Ella Y es uruguaya, uruguaya. ¿Cómo se llama, es perdón? uruguaya. Marosa Di Giorgio. Era. Marosa di Giorgio. Contemporánea. Ahí se. Sí, sí, es de literatura contemporánea. Nació, Buenísimo. a ver, dice recién en el 78, falleció, entiendo. Pero bueno, este libro es más viejito. Eh, bueno, y tiene algo que sus relatos remiten mucho a la naturaleza, pero también pareciera ser hasta onírico, eh, y absurdo, ¿no? Es como medio inexplicable. Entonces elegí un fragmento. ¿Querés que lo lea? Sí, por favor. Dale. Dice, me dijeron que estaban carneando a una mujer, que fuera. Pregunté si la conocía. No. Entonces fui.
Ella ya estaba en un círculo, le habían quitado la piel, había quedado roja como un tomate. Era un tomate gigantesco. Le habían sacado ya varias tajadas grandes, la mitad del pelo negro. Ella aún miraba y parecía contestar. Vinieron muchos hombres desde el horizonte, giraban en torno a ella, que todavía miraba como una oveja o un serafín. Daba pequeños jadeos, jaleo, gemido, ronco, bajito. La nombraron Amelia, Delia, Rosa, Emilia, Carmen, Libertad, todos los nombres y por uno solo. Le sacaron la otra mitad del pelo, que ella quiso retener con su roja mano y aún quedaba un pedazo de señora. Al fin la liquidaron. Al gato, que siempre había vivido en el jardín, le entregaron el sexo, rojo, cerrado, delicado, grueso, rodeado de pestañas negras, y el gato lo comió con miedo y gusto, mirando hacia los hombres como diciendo, vean. Vaciló, sí, al principio, luego se agazapó mirando a la luna que subió de golpe, casi hecha con granos de uva, y en un lila aterrador jamás visto. Oh, es fuerte, es fuerte. Es ficción, ¿no? Sí, sí, es Pero ficción, pero además es como tiene hasta una... descabellado, ¿no? El relato. Sí. Pero el tema, o sea, el tema de la violencia contra la mujer aparece en su obra. Sí, sí, aparece y sus personajes en general son personajes, no todos, no, pero algunos son femeninos y son increpadas o violentadas, pero de una manera tal vez medio hasta sorpresiva, que en el relato, son relatos de 1 o 2 páginas en este caso, eh, y que una no espera, ¿no? En la lectura, y además son personajes que a veces son animales, o a veces humanos, o a veces plantas, entonces no, nunca sabes qué va a venir. Eh, y bueno, este es un relato, por ejemplo, una escritora que me encantó y que la descubrí hace muy poquito. Eh, y bueno, no hay mucha explicación de por qué lo elegí. Y me parece que eso es interesante también de compartir, ¿no? Del gusto literario. Y después sí, obviamente, como uno tiene que presentar algo del canon como profe, Sí, eh, obvio. presentar algo, mostrar cuál es ese canon, quiénes se salen de ese canon o por qué elegimos algo que está por fuera del canon, o hablar de la forma de tal obra, o qué sé yo, cómo ese escritor elaboró un relato, por ejemplo, o desmenuzar ese relato. Pero también me parece interesante eso, compartir y ver qué pasa, qué surge, y después de ahí es como desandar ese, ese texto. Sí, no. De, después, no sé qué, si querés decir algo. Ah, bueno, cuéntanos, ¿tenés algo más? Muéstranos lo que... Después, dale, después elegí Vicente Huidobro, que es un libro de poemas, Alcazor. Esta es una edición facsímil, que es muy, muy Ah, mira qué bonita. bueno. Sí, un gran poeta. Es un poeta chileno, y elegí un fragmento al azar. Este poema es un poema largo y me encanta, me gusta muchísimo él, eh, y cómo también a través de los cantos de este poema, cómo va cómo, y cómo intenta desconfiar, ¿no? Sí. El, no lo voy a spoilear, un ramo de flores cargadas de silicio. Crece la hoguera impenetrable y un olor de pasión invade el orbe. El sol tantea el último rincón donde se esconde y nace la selva mágica. Se abre la tumba y al fondo se ve el mar. Sube un canto de 1000 barcos que se van, en tanto un tropel de peces se petrifica lentamente. Eh, Bueno, Me parece bellísimas las imágenes que tiene este poema. Y también cuando me puse a buscar fragmentos, pensé un poco en la muerte, ¿no? Cómo
cómo la literatura parece la muerte o este cansancio, ¿no? De tanta humanidad. Y cuando hablamos de literatura como escape, ¿no? Decís, bueno, basta, Sí, me voy sí, a leer algo. sí, ¿no? Bueno, de alguna manera este momento que vivimos nos trae un poco una situación literaria, una situación de ficción tan absurda que estamos viviendo o sea, lo literario capaz, la obra de arte queda chica, ¿no? Frente a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? De aislamiento, de cuarentena, eso, ¿no? Totalmente, sí. Eh, Mira, te voy a leer este fragmento de uno de mis cuentos preferidos de Abelardo Castillo. Abelardo Bien. Castillo, no lo conocen, es un escritor argentino, eh, contemporánea también, falleció hace un par de años, no muchos. Y este se llama Also Sprach, el señor Núñez, como Also Sprach, es como Also Sprach, así habló Zaratustra, el libro de Nietzsche, y, y me da mucha risa cómo comienza. Voy a leer el inicio de este relato. Dice, pero un lunes sin previo aviso, Núñez una valija, o tal vez era un baúl descomunal, pasó por la portería a las 10:30, no el guardarropa, abrió la puerta vaivén de un puntapié y dijo, buen día miserables. 20 empleados, 3 jefes de sección y un gerente. Sintieron recorrido el espinazo por una descarga eléctrica que los unía en misterioso circuito. En el silencio sepulcral de la oficina, las palabras de Núñez resonaron fantásticas, lapidarias, apocalípticas, increíbles. Nadie habló ni se movió. Buen día, he dicho, miserables. Núñez, con calma, corrió su escritorio hasta ponerlo frente a los demás y, como un catedrático a punto de dar una clase magistral, apoyó el puño derecho sobre el mueble, estiró a todo lo largo el brazo izquierdo y, apuntando al cielo raso con el índice, dijo, cuando un hombre, por un hecho casual o por la síntesis reflexiva de sus descubrimientos cotidianos, comprende que el mundo está mal hecho, que el mundo, digamos, es una cloaca, tiene que elegir entre 3 actitudes. O lo acepta y es un perfecto canalla como ustedes, o lo transforma y es Cristo o Lenin, o se mata. Señores míos, yo vengo a proponerles que demos el ejemplo y nos matemos de inmediato. Levantó del suelo la valija, la puso sobre el escritorio, se sentó y extrajo de entre sus ropas una enorme... Hola. Ah, Hola, se cortó. No, es que se cortó un poquito. ¿se cortó pero Sí, se escuchó la lectura? sí, se escuchó, al final se cortó un poquito. Se cortó un poquito. Bueno, Sí, no, bueno, otro grande. el protagonista es un poco, está en estado de pandemia, este señor, este, está en estado de pandemia y dice, bueno, ya está, ya estamos, ¿no? Con con este panorama de crisis climática irreversible, ¿no? Eh, y me parece que a mí me da mucha risa porque resulta absurdo, ¿no? Que muchas veces somos tan autómatas, ¿no? Y vivimos nuestra vida así tan, no sé, estamos transitando esto de un modo tal vez medio manso para mi gusto, ¿no? Eh, me da risa, me resulta que podido retratar también a este personaje, es un oficinista chato que un día se harta y entra y dice, ya está, me di cuenta que el mundo está como está. Y creo que encontrar eso en la literatura también es un remanso, ¿no? Es como, bueno, ok, sí, no lo pienso Sí, yo verdad. sola. este, No, sí, bueno, este cuento es magnífico. Eh, bueno, y también a mí me gusta compartir en mis clases eh, obras que tal vez no están dentro del canon y eso es lo más divertido, ¿no? Por ahí desacralizar un poco ese canon seguro. literario. Me encanta. Sí,
seguro, seguro. ¿Y algo más? ¿Separaste? No. ¿Para lectura? Sí, sí, pero no ¿Sí? sé si bueno, uno de Ah, Susana dibujo. Tenor. Bueno, si quieres, si querés. Perdón, que estoy mezclando el español argentino con el supuestamente neutro que uso en mis clases, así que a veces Ajá. meto un vos, a veces un tú, entonces me voy un poco Ah, loco. no pasa nada. No sabía que, ¿y por qué lo das con el tú? Qué bueno saber eso, a ver, porque yo cuando doy clases lo hago con el vos. Y bueno, lo que pasa es que para mí, por más que yo tenga un acento más, tira más al acento argentino por haber vivido allá, obviamente, intento como que mis alumnos tengan el contacto con lo que se usa más, ¿no? Lo que supuestamente Claro, le va a servir más, ¿no? Por eso intento algo neutro. Aunque no me gusta lo falso, lo artificial, ¿no? Pero me gusta usar el tú en las clases por eso, ¿no? Que es la misma razón por la cual no uso vosotros, porque, bueno, ¿para qué? Para un país no más, ¿no? Son elecciones que están entre lo pragmático y lo político, obviamente, ¿no? Porque, totalmente. bueno, es una elección de que le sirve a la gente, ¿no? De que le sirva de algo, ¿no? La forma de hablar. Pero vos Sí, usás el vos. si de exámenes también entiendo que hay que contemplar esa otra variable, no sé, por ejemplo. Sí, sí, que es Este, la misma... Sí, perdón. Que se está cortando y a veces no sé nada, si estás hablando o no. No, es que también es la misma razón por la cual por ahí uso con mis alumnos, sobre todo con literatura, más textos, a veces contemporáneos también, pero, pero también de autores latinoamericanos, que por ahí no sé cómo están los materiales allá para enseñar español para extranjeros. Bueno, si son materiales argentinos, me imagino que hablan de Argentina o de Latinoamérica, pero acá en Brasil los materiales enfocan más a España, ¿no? Entonces como intento como darles algo más y exactamente con la idea de que abarque un uso más amplio, ¿no? Obviamente llevarles literatura o cultura o música, etcétera, de Latinoamérica, ¿no? Para hacer como totalmente. equilibrar las cosas. Sí, cómo transforma también el significado de aprender una lengua, ¿no? Una lengua que no es la lengua madre, la lengua materna, digamos, y eso enriquece un montón las clases. A mí me encanta cuando, eh, como te comentaba, también de clases de español, eh, como lengua extranjera y es eh, transformar esas clases, dar literatura, porque se resignifican un montón de cosas, ¿no? No es solamente el diálogo Seguro. cotidiano, sino que hay algo de esa identidad latinoamericana en este caso, al leer en nuestro idioma y genera placer, ¿no? Genera, genera un goce del otro lado y creo que eso enriquece las clases de español. Ah, Eh, seguro. o a veces si consigo algo en una traducción de una obra, por ejemplo, estuve trabajando con eh, no sería una edición bilingüe porque no existe, pero la edición en inglés y la original español de Mariana Enríquez de Las cosas que perdimos en el fuego. Ah, Eh, Así que yo les doy el libro, les doy los dos y la tarea es que lean uno en español y si quieren complementar con la traducción. mira, yo lo tengo en portugués. Eh, Yo lo tengo una edición en enganchan portugués con el y español. lo leí en Mira, digital, porque no lo conseguía, lo leí en español. ajá, Y, no, y está mira, también esta cosa local, ¿no? Que no solo tiene que ver total. con el lenguaje, sino también o sea, yo vivo en Buenos Aires, entonces cuando dice, por ejemplo, cuando dice Constitución o la estación de trenes de Constitución, para mí tiene un significado Sí, que
para alguien que no conoce Buenos Aires bueno, o que conoce pero no sabe qué es Constitución, es otra cosa, ¿no? Yo recuerdo Totalmente. la sensación que tenía de leer por ejemplo, el libro de Arena, ¿no? El cuento de Borges, ¿no? Que dice que el libro lo termina metiéndolo ahí en la biblioteca, en el edificio de la Biblioteca Nacional, ahí en la calle México, ¿no? Y yo vivía en esa calle, entonces como que me resignifica, ¿no? Lo que sería este lugar, este espacio, esta calle, ¿no? Lo cual no es lo mismo que Totalmente. simplemente leer y ver que, bueno, existe en un país una biblioteca en una calle, ¿no? Es una experiencia que lo vivía al revés cuando en Buenos Aires daba clases de portugués, ¿no? Era docente de portugués, como que era, me imagino, más lo que sentís vos, ¿no? Dando clases de tu lengua madre. Totalmente. Sí, eso me parece eh, genial, me encanta. Y después, bueno, como veníamos charlando, los talleres de escritura, más que de lectura, siempre trabajo una parte de lectura, pero de escritura eh, también se complementa súper bien, ¿no? Traer algo de literatura para introducir. Sí, claro. Hace Sí, poco claro. hicimos uno sobre, bueno, un poco con este contexto del trato entre Argentina y China para incorporar fábricas, entre comillas, de cerdos. Eh, Hicimos un taller que se llamó Colapso Ambiental y Literatura y surgieron cosas muy, muy interesantes y también como desde una necesidad. Ahí la literatura nos ayudó, Wagner. Sí, pero era un taller de escritura o de lectura o... Hola, hola. Nos Se sirvió. cortó. ¿Me escuchas? Se cortó. Mariel, Mariel. Bueno, me parece que tenemos problemas acá. Bueno, la gente que nos mira, si quieren preguntar algo, si quieren preguntarle algo a Mariel o comentar, o lo pueden hacer ahí en los comentarios, ¿no? Saludos a todos que nos están viendo. Ahí volvió Sí, Mariel. se cortó, no sé cuándo se Se cortó. cortó. Bueno, se cortó en algún momento. Yo Dije te lo del preguntaba, acuerdo, dije el acuerdo de la fábrica de cerdos y se explotó y todo. creo que hasta ahí, escuchamos hasta lo del taller, pero te preguntaba si era un taller de escritura o de lectura. Fue un taller de escritura, pero lo trabajamos desde lecturas. Y como por ejemplo, hay una canción infantil, no sé si la conoces, que se llama Señora Vaca. No. Bueno, es una canción infantil que como muchas debe haber una en Brasil. Decime si hay alguna en portugués y me contás, porque esta dice, señora vaca, yo te doy gracias por todo lo que nos da la leche, el dulce de leche, la manteca que le pongo al pan, el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano, señora vaca, usted sabe trabajar. Bueno, a esa letra de esa canción que suena tan hermosa, eh, a continuación, venía con un texto que hablaba sobre la producción láctea y el daño ambiental, el daño a las vacas, ¿no? Las violaciones que sufren, cómo son arrancados sus terneros, etcétera, como todo el sufrimiento y el padecimiento que sufren las vacas para la producción láctea. Entonces, ese contraste tan fuerte, tan chocante, generaba, la propuesta era, a partir de esa lectura de contraste, elaborar un texto propio, ¿no? Podía ser una canción, un poema, un cuento, era libre, y nada, serían cosas geniales. De hecho, la propuesta es que ese taller lo pueda hacer cualquiera, los textos están a disposición para que lo puedan Mira que. circular. Como la idea era visibilizar esto, fue sin costo, fue gratuito, porque es más un acto de reflexión, ¿no? De urgencia también. Así que decime si debe haber una canción que hable de la chanchita feliz o de la vaca.
Algo así no me acuerdo, pero hay una canción para niños que dice, le tiré un palo al gato, pero el gato no se murió y el gato dijo miau. Y hace algunos años, como se cambió la canción para decir, no le tires un palo al Muy gato, bien. ¿no? Y es como que se empezó a pensar, porque es absurdo que un niño lo repita. O sea, yo la cantaba de niño, pero nunca, son esas cosas mecánicas, ¿no? Que cantamos, pero no, hasta que nos llama la atención uno no se dio cuenta. ¿Por qué tirarle un palo a un gato pobre? ¿No? Pero es interesante pensarlo, ¿no? Sí, Hay otras canciones, y sí, porque, bueno, ahora tengo una beba pequeña y estamos escuchando canciones de niños bueno, obviamente nosotros medio que cuestionamos, ¿no? ujú, Eh, totalmente. y hay otras canciones también que dicen que hay otra canción que dice que un chico se porta mal y merece que lo peguen, esas Ah, cosas, ¿no? claro, sí, sí. Empieza a cuestionarlo, pero bueno, es un ejercicio bastante interesante, ¿no? Y Ujú, eso de resignificar, de producir algo nuevo sobre esto, ¿no? Que totalmente. es un poco lo que decíamos, mencionaba de Paulo Freire, ¿no? Como que lees el mundo, entiendes las cosas, cuando llegas a un texto ya tienes tu lectura del mundo y de este texto aprendes cosas nuevas que por ahí vas a leer el mundo de otra manera, ¿no? Lo vas agregando. Y bueno, es interesante. El taller fue online, ¿no? Me imagino. Online porque fue en este contexto, fue hace más o menos 3 semanas, eh, justo antes de que se planteara la firma de este acuerdo, que lo que implica, bueno, hay experiencias en Brasil también, implica una cadena de desastres ambientales, Sí, económicos, acá salud. se está quemando todo. Bueno, viene de la mano de los incendios también, que acá también fueron muy, muy intensos y todavía están, creo que, bueno, ahí no están en los medios, pero siguen estando. Entonces, justo antes el mismo día en el que se iba a firmar ese acuerdo, se propuso ese taller. eh, bueno, lo propuse con la idea de que se siga replicando y bueno, finalmente plantearon que se iba a posponer la firma del acuerdo para ahora, creo que en septiembre, noviembre, igual, noviembre. No hay mucha diferencia de tiempo, digamos, el tiempo no cambia nada, lo que habría que hacer es anularlo, pero bueno, Sí. creo que fue accionar desde la literatura, ¿no? Como desde qué hacemos como ciudadanos, ciudadanas, con nuestros recursos y nuestras herramientas para poder vivir en un lugar mejor, ¿no? Algo como acá el señor Núñez, sabemos que no va a ser la solución, decir, bueno, ya está, ya estamos, ¿no? Eh, Creo que ser docente también tiene eso, tiene que ver con una esperanza y de reconocer y hacerse cargo de que hay posibilidades de transformar las cosas para que sean mejores, ¿no? Y Seguro. ahí está toda mi parte más idealista, ¿no? Bueno, lo necesitamos, ¿no? Y Totalmente. bueno, y educamos para eso, ¿no? Enseñamos para eso también. Bueno, yo no puedo pensar, enseñar sin hacer que mis alumnos reflexionen. Bueno, les presento Ujú. algo, ¿no? Incluso con lo de la literatura también, ¿no? Ahora con este taller de poesía que seleccioné algunas obras de algunos poetas, traté de buscar como abarcar muchos países, muchas épocas y también de abarcar hombres y mujeres y me di cuenta que Ya, hay cuando empiezo a buscar lo que sé de memoria, lo que me interesa, lo que me gusta, me doy cuenta de que son muy pocas las mujeres, ¿no? Y entonces como que mm, me exige un poco más de investigar y de buscar, pero también es un ejercicio para mí y para mis alumnos de un descubrimiento, ¿no? De otras cosas que van más allá de lo que está ahí o de lo canónico, ¿no?
Sabés que me había dejado acá uno que no llegué a seleccionar un fragmento, pero puedo agarrar ahí medio. No sé si conoces a Gloria Anzaldúa. No, no. Es una poeta chicana, eh, Ah, mira. mexicana, estadounidense, esta ¿Qué? identidad, ¿Cómo se ¿no? llama? ¿Cómo se llama? Chicana, No, no, chicana se le dice la a autora. Gloria Anzaldúa. Ah, sí, la conozco. Lo había Ah, escuchado mal. Sí, Gloria Sandúa. Sandúa. Sí, sí, la conozco. Anzaldúa, sí. Sí, Nada, bueno, ella me encanta y sí, pensando un poco en sí, esto porque me parece que ella como que tiene un cruce de ser chicana, de ser mujer y todo. Es como, están de ser todos, lesbiana, es lesbiana, es como que está como el tema de la interseccionalidad, ¿no? Sí, está en un totalmente. lugar ahí bastante, bastante interesante para reflexionar, ¿no? Sí. La exclusión, bueno, de estar al margen, ¿no? Ujú. Sí, pensar por ahí en esta, que le llama literatura de frontera, ¿no? Pero pensando por ahí en las clases de español, es súper interesante cómo plantea la lengua también. Y Sí, bueno, acá hay como, no está dentro del canon, pero también es una escritora que ahora se la está reconociendo un poco más. Yo de hecho la descubrí el año pasado, la conocí, o el anteaño pasado, no mucho antes. mira, Y sí, sí, es un trabajo el de buscar autoras y al mismo tiempo, bueno, nada, tener que armar algo que sea, no sé si representativo, pero que le brinde las herramientas a la otra persona de conocer qué es la literatura de una región o de un país. Qué difícil, ¿no? Es como, yo siempre me siento en falta, no sé si te pasa decir, ay, no, pero me falta sí, esto, me bueno, falta lo otro. sí, sí, siempre va a faltar, ¿no? Sí. Y yo incluso, cuando viví en Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires es una ciudad que se respira mucho literatura, ¿no? Muchas librerías, y en los cafés hay mucha gente que va a leer. Yo mismo me encantaba. Yo como hacía como una investigación de cafés, yo trataba de ir siempre a un café distinto. ¿Cuál eh, era tu preferido? y bueno, O no sé, alguno que te anduve guste. por muchos, pero vivía por cuando viví por varios lugares, ¿no? Pero cuando vivía por Palermo, ahí cerca de Plaza Armenia, Sí, no sé si conoce, hay un café que se llamaba, creo que se llamaba Florentina, creo, que era así medio francés, muy lindo, muy sencillo, muy chiquito, que había incluso una cocinera brasileña y todo. Era, me encantaba sentarme ahí. En las mira. paredes había frases escritas de escritores y era un lugar donde ahí iba a escribir, a leer. Eso me encanta de Buenos Aires, ¿no? E incluso Art lo comenta no sé si sabes que Roberto Art, ¿no? El escritor argentino, vivió en Río de Janeiro por un mes para No, hacer notas para un diario. Sí, creo que no me acuerdo. sí, Pero bueno, qué es muy loco. interesante porque, si no me Ajá. equivoco, fue el año 1930, ¿no? Ujú. Lo mandaron a Montevideo para hacer eso, estar unos días ahí, contar la vida en Montevideo y también a Río de Janeiro, ¿no? Y estuvo como un mes acá y cuenta lo cotidiano de la ciudad y todo. Y es interesante como es un poco naif, un poco ingenuo tenía como la mirada de un porteño, como era bastante, a ver, ¿cuál sería la palabra? Como que tenía como la porteñidad al palo, ¿no? Y critica muchas cosas en Río de Janeiro, el Río de Janeiro antes del Maracaná, antes Ujú, del Cristo Redentor, ¿no? ujú. Y hay algunas cosas que comenta respecto a eso de literatura, ¿no? Una es de los cafés, que se queja que apenas termina su café, ya le preguntan si quiere comer algo o tomar otro café y le molesta, no lo dejan quedarse ahí. Y bueno, en Buenos Aires uno puede quedarse por horas en un café, Ahora, nadie te va a preguntar nada, ¿no? Pero acá no, acá en Río la gente entra, toma su café o come lo que fuera y se va, ¿no? y se va. Él se enoja por eso, es una anécdota divertida.
Y qué lo bueno, otro no tenía idea. es de las bibliotecas. A él le parece muy raro que los sindicatos, el espacio de los obreros, no haya bibliotecas ahí. ¿Cómo no hay una biblioteca para los obreros, no? Es como una mirada bastante interesante, ¿no? Aunque un poco ingenua, para entender todo lo que es Río de Janeiro o Brasil, ¿no? Río de Janeiro Ujú. en aquel entonces era la capital del país, ¿no? Pero nos ayuda a entender un poco las diferencias entre Río de Janeiro y Buenos Aires o entre Brasil y Argentina, ¿no? Esa mirada, ¿no? Es muy, estas crónicas salieron en una edición cuando yo vivía en Buenos Aires, 2013 creo, lo Ujú. sacaron allá, yo tengo acá la edición, y después se tradujo y se publicó acá en Brasil también. Es muy divertida, muy entretenida, porque es una mirada en algunos puntos bastante equivocada, pero es divertido ver a Art como perdido en Río de Janeiro, ¿no? Intentando comprender esta ciudad. Art, que es un Sí, escritor genial. se me ocurre pensar cómo también construimos nuestro propio paisaje, nuestra propia idea de una ciudad. Probablemente tu idea de Buenos Aires, y por la experiencia misma, digo, no va a ser la misma que la mía. Yo siempre vivía hacia el sur de la ciudad, vivo en Parque Patricios, Ah, que es más un sí, barrio conozco. más antiguo, no es más antiguo, pero era zona de mataderos, ¿no? De hecho, vivo cerca del hospital de infectología, al lado de lo que antes era un cementerio, hoy es un parque. Eh, entonces, a veces cuando pienso que vivo al lado de donde había un cementerio, este, nada, me parece un barrio súper mágico este. Eh, y no es tanto de los cafés. Yo para ir a tomar un café me voy a Congreso, que no queda tan lejos, y Congreso es como más céntrico para quienes no conocen Buenos Aires, y ahí sí está la Biblioteca del Congreso, o bueno, hay muchos cafés por Avenida de Mayo, pero acá es tan barrio que no es tanto de los No, no lo cafés. conozco. Por ahí sí más una pizzería y eso, pero y sí, admito que soy eh, adepta a ir al café y quedarme horas a leer o Es, a es divino. estudiar. Ir. Yo la verdad que lo extraño. Sentarme en un café así y estar horas leyendo, escribiendo. Yo también lo extraño porque, bueno, ahora viste que en Bueno, este ahora contexto no se puede. se puede, pero no se puede. Y, Sí, a veces paso y me quedo, viste, como, ay, quiero quedarme. O las bibliotecas, que la Biblioteca del Congreso, 3 veces por semana, estaba cerrada, estaba abierta hasta, creo que hasta las 5 de la mañana, lunes, miércoles y viernes. tío, hasta las 5 de la Sí, mañana. Wow, sí, no lo sí, sabía. horario Yo vivía ahí nocturno. cerca, más o menos cerca, ¿no? Yo vivía Ujú. sobre México y Santiago del Estero. Sí, Sí, por ahí vivía. bueno, re cerca, Yo sí. viví por muchos lados. En Buenos Aires la gente se muda mucho, ¿no? Porque siempre cuando vas a renovar el contrato de alquiler, te suben Algo- y buscas otro alguna lugar. sorpresa. Sí, también porque no somos nacidos acá, entonces es Sí, lo no, que es nos pasa, complicado. Sí, imagínate para un extranjero. me imagino, totalmente. Bueno, bueno. Bueno, gracias Mariel Bueno, por la charla, por la amabilidad de compartirnos un poco de tu experiencia como lectora, como docente, y bueno, todo lo lindo que es leer y conocer la literatura y aprender de la literatura también, ¿no? Y bueno, les voy a comentar a la gente que el domingo que viene, ok, bueno, vamos a estar con otra live, ¿no? Con una amiga, Anita Bartolo, que es ujú, brasileña, pero vivió en Rosario, en Argentina, y viajó por lindo. muchos lados, por varios países. Se nos va a contar un poco de su experiencia como viajera y como fotógrafa. Y bueno, el domingo que viene a las 19 van a estar con ella. Y bueno, Genial. y si quieren saber un poco más y todo,
más info, mi Instagram es @espanolpráctico, o en Facebook también estoy, ¿no? Como Español Práctico Clases. Y bueno, y si quieren seguir a Mariel en Instagram, Taolao Storni, Ujú, ¿no? Para ujú. seguirle, bueno, para saber un poco más de repente de esas actividades, de los talleres y todo, ¿no? Sí, seguro Bien, que ponemos siempre. bien. Bueno, Y para terminar, bueno, te digo, te pido que, bueno, si quieres concluir, dejar tus observaciones finales, tus comentarios finales y bueno. y bueno, agradecerte un montón por el espacio y la charla. Y son temas que es agradable compartir y conversar. Y bueno, no nos conocíamos y saber que hay tantas cosas en común y que se pueden, eso, socializar y charlarlo es súper agradable. Así que te agradezco un montón también por haberte interesado en mi trabajo. Un placer, la verdad que me encantó. La pasé muy bien, espero que lo hayas pasado bien. Sí, sí, lo pasamos muy bien, muy bien. Sí, es eso un poco de tu trabajo, que es un placer o un gusto, ¿no? Cómo lo haces y eso, bueno, obviamente lo hace más lindo, más interesante, ¿no? Cuando se vive, ¿no? Y bueno, Y muchas creo gracias. que se Y nota cuando lo disfrutamos y eso es también el objetivo que los demás lo puedan disfrutar. Así que siga eso. Salud por eso. sí, sí, salud. Bueno, Bueno, muchas gracias, Mariel. Y bueno, gracias a vos. que tengas Gracias una a todos. linda semana. Hasta luego. Dale, igualmente. Chao, chao. Chao.